Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la conjunción Júpiter-Urano que va a tener lugar este 20 de abril del 2024 en el signo de Tauro. Quería aclarar que hace poquito hice el video de abril de 2024 y me olvidé de agregar esto en el calendario de 2024 porque lo hice medio apurado porque estaba atrasado. Y lo dejé de lado porque era una conjunción y no me di cuenta que era esta conjunción tan importante. Pero bueno, de cualquier manera iba a hacer un video especial para hablar de esta conjunción. Y bueno, si empezamos a hablar técnicamente, ¿qué tiene de importante una conjunción entre Júpiter y Urano? Bueno, las conjunciones entre Júpiter y Urano se dan cada 14 años y tienen de alguna manera una bastante importancia porque lo que hacen es, básicamente si hay que resumirlo en palabras, es esta energía uraniana que es tan revolucionaria y tan de las ideas progresistas y tan de las ideas nuevas, cuando Júpiter hace conjunción con Urano, es como que esas ideas nuevas pasan a formar parte del colectivo, ¿no? Es decir, es un planeta social Júpiter y de alguna manera lo que hace Júpiter es justamente integrar a la sociedad, al sistema si se quiere, todas estas ideas nuevas y revolucionarias que trae Urano, ¿no? Esto es muy interesante porque alguien podría pensar, bueno, pero el sistema no tiene más que ver con Saturno no son las estructuras, sí, pero Saturno, tanto Júpiter como Saturno se consideraron los planetas sociales, ¿no? Es decir, los planetas anteriores, digamos, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, son los planetas personales que tienen que ver con la carta de cada persona. Y Júpiter y Saturno eran los planetas sociales, ¿no? Que eran los planetas que regían las cuestiones colectivas que tienen que ver con la sociedad. Estos eran los 7 planetas que conocían los antiguos. Después aparecieron los transpersonales que van más allá un poco de la conciencia humana, es decir, ya tienen que ver obviamente con la persona, digamos, nos afectan en modo individual y afectan obviamente mucho a las sociedades, pero no de un modo tan consciente. Es decir, Júpiter y Saturno tienen más que ver con el ordenamiento de la sociedad, ¿no? Y Júpiter es el planeta que nos da las verdades, ¿no? Es decir, Júpiter, sobre todo como regente de Sagitario, es el planeta que se encarga de buscar las verdades, ¿no? Y de reconocer justamente qué cosas son las leyes y las verdades. También tiene que ver con las leyes, pero justamente la idea de la ley, de enunciar una ley, tiene que ver como reconocimiento de una verdad. Yo reconozco que hay una verdad en el universo, por lo tanto, al reconocer esa verdad puedo decir que hay una especie de ley o un principio universal. Entonces después aparece Saturno y Saturno crea la estructura basada en esas leyes, ¿no? O en esos principios universales que descubrió Júpiter, ¿no? Entonces tenemos una dinámica muy interesante porque Urano, que es el primer planeta por fuera de la órbita de Saturno, ¿no? Bueno, tiene que ver con la información. Es decir, Urano siempre tiene que ver con información y con ideas, pero son ideas que no están dentro del sistema, no están dentro de nuestra conciencia, vienen como del plano superior, ¿no? Por eso las personas que son muy uranianas tienen esta cosa de genio, que es como que le bajan ideas, ¿no? Como estoy pensando en Nikola Tesla, ¿no? Ese tipo de personas que como que reciben ideas revolucionarias, o tienen ese tipo de visiones que para cambiarle la vida a la humanidad, ¿no? Pero por supuesto, todo lo que es uraniano es una de las cuestiones que tenemos con Urano, es lo anticonvencional, lo que está fuera del sistema, lo que se opone al sistema, lo que se hace de una manera no tradicional. Es decir, cuando tenemos una persona que tiene una cuestión muy uraniana, podemos decir, esta persona hace las cosas al revés de lo que hacen la mayoría de las personas, ¿no? E incluso todos nosotros en la carta en nuestra propia carta natal, en la casa donde tenemos Urano, tendemos a actuar de una forma bastante poco convencional con respecto a esa casa, ¿no? Que por ejemplo, es muy común que las personas con no sé, con Urano en la casa 7 tengan parejas
en lugar de casarse un poco con el tipo de pareja que se casan sus amigos y sus vecinos, se case con alguien totalmente diferente de su grupo, o tenga una pareja más abierta, o tenga con mucha diferencia de edad, ¿no? O alguien, yo he visto también cuestiones de Urano en la casa 5 con los hijos, ¿no? Como que personas que adoptan a hijos, es decir, esto se da mucho, por ejemplo, no sé, esos tipos de personas que hay una madre que tiene problemas, no puede cuidar a la hija, entonces la adopta la tía y la que cuida como si fuera un hijo, a un hijo, a una persona o un niño que no es hijo biológico, pero en realidad es el sobrino, pero es como si fuera un hijo, ¿no? Entonces esto es muy común cuando uno tiene Urano, siempre hace las cosas en una casa, tiende a hacer las cosas poco convencional. No hablemos de Urano en casa 11 que nos da grupos de amigos extraños, ¿no? Bueno, etcétera, en todas las casas. No estamos haciendo un video acerca de Urano en las casas. Entonces, ¿qué pasa? Urano es lo anticonvencional, pero bueno, tiene que haber, es decir, si esa energía uraniana no se pudiera integrar nunca al sistema, el sistema nunca avanzaría, y ese es el rol de Urano, cambiar las estructuras para que los sistemas progresen, para que la humanidad progrese, ¿no? Entonces ese progreso se empieza a dar con el... Bueno, se da también en el ciclo de Saturno y Urano, ¿no? Pero también se da en el ciclo de Saturno-Júpiter, ¿no? Es decir, cuando Júpiter toca Urano, es como que Júpiter incorpora estas novedades de Urano que antes eran, digamos, verdades, digamos, de vanguardia y ahora empiezan a ser para todo el mundo, ¿no? El astrólogo José Milian, que lo conocerán, que tiene miles y miles, cientos de miles de seguidores en internet, tiene un video que habla acerca de esto y dice algo muy interesante. Dice: recordemos que Júpiter es Zeus, que es el rey de los dioses, entonces cuando el rey de los dioses toca un planeta es como que le da su sello de aprobación, y todos los demás dioses y todos los que están en el Olimpo, de alguna manera, si Zeus digamos, le da el sello de aprobación a algo, es como que tienen que incorporarlo, ¿no? Incidentalmente, según los mitos, Urano es el abuelo de Zeus, porque Urano dio luz a Cronos, que sería Saturno, y Cronos dio luz a Zeus, ¿no? Pero bueno, esto es un mito aparte. Además, el mito de Urano para mí soy de los que creen que tiene más que ver con Prometeo, es decir, que es el que robó el fuego para los hombres, le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, que más que en el mito de Urano, ¿no? Pero bueno, para comprender bien los efectos de Júpiter y Urano, yo lo que propongo es vamos a ver las anteriores conjunciones entre Júpiter y Urano y los cambios que trajeron en la sociedad, ¿no? Eso nos va a dar una pauta bastante interesante acerca de qué es lo que estaba pasando en esos años. Y bueno, vamos a empezar, no nos vamos a ir muy lejos, vamos a empezar por las conjunciones que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, de la segunda mitad del siglo XX. Y la primera conjunción Júpiter-Urano que tenemos en la segunda mitad del siglo XX es la de 1954/1955, porque obviamente estos planetas se ponen retrógrados y a veces hacen conjunción varias veces, otras veces no, donde tenemos una conjunción en Cáncer, ¿no? Y esto es interesante, porque ¿qué significa? Es decir, de acuerdo a lo que vimos con respecto de que la conjunción Júpiter-Urano trae bueno, una asimilación o integración de ideas nuevas, ¿no? De ideas que eran vanguardistas hasta ese momento y las convierte en ideas generales, ¿no? O en un modo de vida general. Bueno, deberíamos pensar que la conjunción en Cáncer debe haber revolucionado de alguna manera todo lo que tiene que ver con las familias, con el interior del hogar, con los hogares. Y efectivamente ocurrió así. Los años de Urano en Cáncer, para mí, yo siempre los describo, en los años 50, fueron sobre todo la época en la cual se populariza el televisor y la televisión, ¿no? Que era un invento muy uraniano, es decir, era una tecnología de vanguardia, ¿no? Es decir, el pico de la tecnología en el momento, y de repente cambia totalmente la vida de las personas. Las personas empiezan a tener en el medio del living o en el medio de la cocina un televisor, y eso cambia la dinámica familiar para siempre, ¿no? Es decir, se integra, tenemos, digamos, vanguardia tecnológica, que es Urano, nuevas ideas, nuevas tecnologías,
en Cáncer, que es el hogar, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos un aparato de tecnología de punta que revoluciona la vida en el hogar, ¿no? Es decir, no es lo mismo, no era lo mismo una cena en una época que no había televisión que una cena después cuando todo el mundo tenía televisor, ¿no? Y los canales de televisión sabían que la gente estaba cenando y estaba el televisor prendido y se crea el prime time, ¿no? Para que donde los programas más exitosos se pasaban esa hora para que la gente los viera. Bueno, el prime time en realidad era alrededor de las 9 de la noche y sobre todo en los Estados Unidos cenan antes. Nosotros los latinos somos de cenar tarde, pero bueno, sabían que era el momento que la gente miraba televisión en el prime time. También en los años 50 tiene lugar otro tipo de revolución que tiene que ver con el hogar, que es que se empiezan a desarrollar en todo el mundo lo que serían los suburbios, ¿no? Es decir, antes la gente vivía en las ciudades o vivía en el campo, no había muchas opciones, no había nada en el medio, ¿no? Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a decir, las ciudades crecen, se empiezan a saturar y la población empieza a mudarse a lo que serían los suburbios, es decir, zonas adyacentes a las ciudades donde hay casitas bajas y casas familiares, ¿no? Esto se da sobre todo en los Estados Unidos de la posguerra, ¿no? A pesar de que en los suburbios generalmente solo aceptaban gente blanca porque había segregación racial, ¿no? Por eso los negros se quedan a vivir en los guetos en las ciudades, y de ahí sale, los que no sepan de dónde sale, ahí sale la idea de la música urbana. La música urbana siempre fue un eufemismo para decir la música hecha por negros, porque los negros vivían en las ciudades, pero porque nadie les vendía una casa en los suburbios, ¿no? Porque nadie quería vivir al lado de un negro. Y esto es un poco gracioso, porque después la idea de música urbana pasa un poco al reggaetón, y el reggaetón, es decir, en los países latinos es un poco al revés. Las clases más populares viven más en los suburbios, no viven en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad viven los ricos, ¿no? Pero bueno, entonces se da esta cuestión de que la música se llama música urbana, una música que no proviene específicamente de la ciudad, del medio de las ciudades en los países latinos, pero bueno, eso no viene al caso. Entonces, bueno, nada, cuando ocurre la conjunción Júpiter-Urano, es decir, estas ideas un poco que eran ideas de vanguardia en su momento, es decir, la idea de construir suburbios para que viva la gente y la idea de tener un televisor, ¿no? Que eran cuestiones que solamente, digamos, tenían que ver con los arquitectos que estaban en el tema y con los científicos que trabajaban con electrónica de vanguardia, pasan a ser una cuestión de todo el mundo. Es decir, a partir de ese momento, un poco la idea de la familia tipo era una familia que vivía en los suburbios y que tenía un televisor en la sala o en la cocina o donde fuera, ¿no? Y que se reunía alrededor del televisor. Bueno, así que vamos a ver la siguiente conjunción Júpiter-Urano, que fue en Libra. Y la siguiente conjunción Júpiter-Urano desde 1968 a 1969, y se da en el signo de Libra, ¿no? Y esto es interesante porque, bueno, ya vimos algo de Urano en Libra cuando yo hablé de Plutón en Libra y hice otros videos. Cuando Urano estuvo en Libra revolucionó sobre todo lo que son las relaciones de pareja, las relaciones románticas, ¿no? Entonces esta es una época donde, por ejemplo, ya habían surgido un poco la contracultura, los hippies, todo ese tipo de cosas, y los hippies tenían una visión como muy alternativa de la cuestión de casarse. Es decir, estaba esa cosa digamos, nos juntamos porque nos queremos y si no va nos separamos, ¿no? Entonces toda la juventud empieza a tener relaciones de pareja sin estar casados, lo cual era algo totalmente revolucionario. Yo recuerdo haber leído en la novela de Julio Cortázar, Rayuela, que no es tan vieja, no es del principio del siglo XX, de la época medieval, es de 1960 me parece. Y ahí el protagonista está en pareja con una mujer, la maga, y en París, y la dueña de la pensión estaba horrorizada porque ellos vivían juntos sin estar casados, ¿no? Y era 1960, ¿no? Pero bueno, ya hacia final de la década, con Urano en Libra, este tipo de cosas se empiezan a normalizar. Igualmente, vivir juntos sin estar casados o tener hijos sin estar casados era una cuestión bastante de vanguardia. Eso se va a normalizar
hacia el fin del paso de Plutón en Libra, hacia el principio de los años 80, donde se empieza a dar la cuestión de que, digamos, en una familia bien una hija o un hijo podía estar juntado con la novia y no desataba un escándalo, porque hasta este momento era cosa de hippies, una cosa muy de vanguardia, ¿no? De gente que estaba contra el sistema. Pero una de las cosas que trae la conjunción Júpiter-Urano en Libra del 68-69 es la aceptación, del divorcio, ¿no? Hasta ese momento que una persona se divorciara estaba mal visto, era como que había fracasado o fallado en la cuestión del matrimonio, ¿no? Por supuesto, las parejas se peleaban lo mismo antes o después de la aceptación del divorcio, pero lo que ocurría era que las parejas seguían casadas, digamos, viviendo en el mismo techo sin hablarse, ¿no? Pero bueno, en este momento, hacia el fin de los años 60, principios de los 70, surge la idea de decir, no, bueno, basta, si nos llevamos mal, no tenemos es más sano divorciarnos y continuar con nuestra vida con otra persona que andar sufriendo en un matrimonio sin amor que no funciona, ¿no? Así que bueno, esta conjunción nos trae también digamos, nuevas ideas, y ideas que eran de vanguardia se empiezan a normalizar acerca del matrimonio, acerca de la pareja, empiezan a normalizarse. También se da el caso que, por ejemplo, empiezan a ser común o más comunes las parejas interraciales o las parejas con alguien que no era digamos, con quien uno se esperaba que se casara, ¿no? Es decir, hay una película muy conocida de los Estados Unidos, por supuesto, que se llama ¿Sabes quién viene a cenar? O ¿sabes quién? Una cosa por el estilo. O Mira quién viene a cenar, que es acerca de una chica de clase media alta que vivía en los suburbios, blanca obviamente, que va a presentar al novio cuando llega el novio es negro, ¿no? Y eso era algo impensado hasta ese momento, que una chica blanca pudiera salir con un negro a la vista de todos y ser aceptado, ¿no? Pero acá se empieza a dar la normalización de la idea de decir, bueno, blanco, en un país donde estamos hablando siempre de Estados Unidos, ¿no? Donde se supone que hay derechos civiles y los hombres son todos iguales, como dice la Constitución de los Estados Unidos, all men are created equal, ¿no? Todos los hombres fueron creados iguales. Se supone que los blancos y los negros deberían poder casarse, ¿no? También se empieza a dar la cosa no solo entre blancos y negros, es decir, se empieza a dar la cuestión de, por ejemplo, familias judías tradicionales donde de repente los hijos se rebelan y dicen, no, me voy a casar con alguien que no es judío, dándole un gran disgusto a los padres. Recordemos siempre que las personas jóvenes que estaban vivas en 1968-69 eran esa generación con Plutón en Leo, y la generación de Plutón en Leo tenía una cuestión muy especial con respecto a rebelarse y hacer lo que quisieran y hacer, digamos, yo me expreso mi individualidad, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y yo lo importante es que yo me divierta y a nadie, no es problema de nadie. Y tenían una particularidad, un particular ensañamiento con, romper los prejuicios que tenía la generación de sus padres, de la generación de Plutón en Cáncer, ¿no? También, y esto vale la pena mencionarlo, ya que no lo mencioné en el apartado anterior, cuando se muda todo el mundo a los suburbios, ¿no? Que yo decía que en la mitad de los años 50 ocurre esta revolución que se empiezan a crear los suburbios y la gente se muda a los suburbios y explota la vida suburbana. Bueno, los que hacen eso es sobre todo la generación de Plutón en Cáncer, ¿no? Que quería para ellos era muy importante la casa, el hogar, la familia, las cosas cancerianas, y son ellos los que construyen los suburbios para tener una vida más idílica para su familia y para sus hijos, ¿no? Para los que les interese esto, yo hice videos acerca de las generaciones de Plutón. La generación de Plutón en Cáncer es nacida entre 1914 y 1939, la de Plutón en Leo es 1939 y 1956. Y vamos con la siguiente conjunción Júpiter-Urano, que se dio en 1983. Y bueno, la siguiente conjunción fue en 1983 en Sagitario. Y esto lo que hizo, bueno, es el mismo proceso que en las conjunciones anteriores. Algo que era una especie de vanguardia sagitariana pasa a ser de alguna manera aceptada por la mayoría de la gente. Una de las cosas que se da en 1983, o para esa época, digamos, para el principio de los años 80, es la cuestión de que se populariza mucho viajar en avión. Es decir, viajar en avión, recuerden que en los años, yo esto no mencioné,
en la época de Neptuno en Libra, ¿no? Es decir, empiezan los primeros vuelos de los aviones jet, los aviones de reacción, y se crea el jet set, que eran unos pocos ricos que viajaban, ¿no? Que cruzaban el océano viajando y que iban a lugares exóticos con amigos que se vestían, digamos, todos bien vestidos, ¿no? Y todos muy sofisticados. Bueno, con la conjunción Júpiter-Urano en 1983, eso, bueno, Neptuno había estado de 1970 a 1984 en Sagitario, digamos, todavía estaba en Sagitario en el 83, y esto había popularizado la idea del extranjero, de viajar al extranjero, pero finalmente con la conjunción Júpiter-Urano del 83 se da esta idea de que, bueno, a partir de ahora tomarse un avión y viajar al extranjero es cosa que le puede pasar a cualquiera, no hace falta ser del jet set y de la clase alta para hacerlo, ¿no? Otra cosa que se da con respecto, digamos, Sagitario obviamente es el signo que tiene que ver con el extranjero. Otra cosa que se populariza o que se empieza a ver a partir del 83 es una cuestión de la globalización, ¿no? Es decir, hasta ese momento, por ejemplo, a ver, no sé, las compañías que fabricaban automóviles tenían una compañía en un país, una compañía en otro país, y cada una, o una filial en un país, otra filial en otro país, y cada filial fabricaba el automóvil de cero, ¿no? Y era todo con manufactura nacional, ¿no? O de local, ¿no? A eso me refiero. Lo que empieza a ocurrir a partir de los años 80 es que se empieza a globalizar la cosa, ¿no? Es decir, las compañías dicen, digamos, se hacen cuenta y dicen, es más barato tener una fábrica, no sé, de cajas de cambio, de cajas de velocidad en un país, y que todos los autos que fabricamos usen esas cajas de cambio, esas cajas de velocidad, lo mismo, no sé, los tableros, lo mismo los motores, lo que sea, o ciertos componentes para los motores, ¿no? Entonces se empieza a dar esta cosa de que ya, por ejemplo, uno compraba un auto argentino, pero el auto argentino tenía, no sé, la caja de cambios hecha en otro país, los paneles de las puertas hechos en otro país, el sistema de transmisión hecho en otro país, y esto nos daba mucho bueno, es una cosa incipiente de globalización que se empieza a dar a principios de los 80. Y finalmente otra cosa que se da en 1900, más o menos por esta época, en 1983, recuerden que Sagitario, yo hice un video acerca de Neptuno en Sagitario, tiene que ver con los gurúes, con las filosofías de vida, sobre todo con las filosofías orientales, todo lo que vino el yoga, la meditación, todo lo que vino de Oriente, ¿no? De la India, la meditación trascendental. Y bueno, todo ese tipo de cosas que habían sido bastante de vanguardia, entonces, si bien se habían popularizado con Neptuno en Sagitario, pero que habían sido bastante de vanguardia, se termina de alguna manera formar parte de la cultura mainstream o de la cultura masiva al principio de los años 80, es decir, no hacía falta decir, a partir de este momento ya una persona podía ser extremadamente conservadora e ir a una clase de yoga, y eso no significaba que tenía que ser un hippie vanguardista, ¿no? También se hace muy común la meditación. En un momento en Buenos Aires hubo una explosión de la meditación trascendental, y todo el mundo hacía meditación trascendental, y se puso de moda el control mental, que era el método Silva de control mental. Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero digamos, en cada familia había 2 o 3 personas que hacían control mental y que hacían meditación y visualizaciones, ¿no? Es decir, eso no lo inventó, las nuevas generaciones creen que a veces lo inventaron ellos, pero no lo inventaron ellos, ya era algo muy popular al principio de los 80. Y yo tenía miembros de mi familia que iban que hacían meditación trascendental y que hacían control mental y que iban a cursos, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con Sagitario, entonces se da, con la conjunción Júpiter-Urano-Sagitario, se da un poco la normalización de este tipo de cosas, es decir, son ideas que hasta ese momento eran ideas sagitarianas de vanguardia, empiezan a formar parte de la vida cotidiana, ¿no? La siguiente conjunción se da 14 años después, en 1997, en Acuario, ¿no? Y bueno, Acuario tiene varias palabras claves, una de esas es la tecnología. Y bueno, una de las cosas que se da alrededor de 1997 es una explosión de todo lo que tiene que ver con tecnología y computadoras e internet. Es decir, es más o menos por esta fecha donde todo el mundo, en la mayoría de las casas ya había una computadora, una PC, que era algo relativamente nuevo, ¿no?
También empieza a popularizarse el acceso a Internet. Eso se va a dar a partir de 1998, cuando Neptuno entró en Acuario, ¿no? Recordemos que Internet llega un poco a las masas con la conjunción entre Urano y Neptuno de 1993, ¿no? Urano y Neptuno, Urano es la vanguardia tecnológica, Neptuno las masas, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, empezó siendo una cosa de vanguardia que solo unos pocos podían pagar y se fue haciendo popular. A partir del 97 se va haciendo popular. También, para el 97 la mayor parte de las personas escuchaban, se había dejado de lado, por ejemplo, la cuestión de escuchar música en medios analógicos, es decir, prácticamente la mayor parte de la gente escuchaba en CDs, en discos compactos la música, y ya prácticamente no se vendían ni cassettes ni discos de vinilo. Bueno, el disco de vinilo había desaparecido antes, ¿no? Pero también por este momento que prácticamente desaparece el cassette como medio main, es decir, quedan un poco, digamos, cassettes, pero la mayor parte de la gente ya escuchaba música en CD, ¿no? Que eso después lleva a la digitalización. También este es el momento en el cual con la cuestión de Internet empieza el file sharing, ¿no? Es decir, el compartir contenidos a través de Internet, lo cual, digamos, empieza a fundir a todas las disquerías, ¿no? La gente empieza a bajarse los MP3, digamos, gratis, ¿no? A piratear contenidos, si se quiere, ¿no? Porque no los estaban pagando. Y también se da en 1990, más o menos por esa época, fines de los 90, una normalización o una aceptación masiva de lo que tiene que ver con las sexualidades alternativas y la homosexualidad, ¿no? Así, hasta ese momento, obviamente siempre existió la homosexualidad, pero era como, es decir, era vista como todavía como una cosa de vanguardia. Si uno estaba en en un ambiente donde había gays y ese tipo de cosas, era considerado como que, bueno, uno estaba un poco en una especie de vanguardia, que eso no tenía nada que ver con las familias de bien, ¿no? Es decir, y en este momento es donde empieza, de alguna manera, ya eran muy populares los filmes de Almodóvar, ¿no? Es decir, empieza a normalizarse toda esta idea de incluso de las personas trans, de los travestis, de los trans, de personas que cambiaban de sexo. Eso es algo que en la Argentina se empieza a hablar de la zona roja. Había un montón de travestis que estaban, que ejercían la prostitución en una zona de Palermo, y había una cuestión de ir a la zona roja a ver a los travestis, ¿no? Y había discotecas. Estaba, no sé, en la Argentina estaba El Dorado, que era una discoteca que ya venía a principios de los 90, ¿no? Pero ya era una discoteca donde había todo un circuito de discotecas así, donde había mucha cultura gay, muchos travestis, muchos trans, ¿no? O drag queens o lo que fuera. Y eso que había sido nada más, digamos, siempre había existido, pero había sido parte de un grupo muy, muy chico de personas que estaban un poco en esa movida, se hace popular. Es decir, la gente, entre comillas, normal iba a esas discotecas y bailaba con los travestis y nadie se horrorizaba, ¿no? Así que, bueno, se da un poco todas estas ideas de avance en la aceptación del que es raro, del que es diferente, que eso tiene mucho que ver con Acuario. Se da a fines de los 90, y también se da, todo lo que es la aceptación, como dije antes, o la incorporación de la tecnología nueva, tecnología que en ese momento era de vanguardia, Internet, el disco compacto, los CD-ROM. Este era el momento donde estaba el CD-ROM. Si no saben lo que es un CD-ROM, búsquenlo en Google, ¿no? Así que, vamos a la siguiente conjunción Júpiter-Urano. Bueno, la siguiente conjunción Júpiter-Urano fue en Aries en el 2010 y en el 2011, ¿no? Porque obviamente los planetas retrogradaron y se volvieron a cruzar. Esta fue la época, es decir, la conjunción está en Aries, tuvo que ver, Urano en Aries tiene mucho que ver, me confundo los planetas, Urano en Aries tiene mucho que ver con todo lo que es la cuestión de las redes sociales, ¿no? Es decir, porque Aries es, dentro de otras cosas, mi identidad, la identidad, quién soy yo, ¿no? Yo, ¿no? Mientras que Libra es somos, vos y yo, ¿no? Que es el opuesto a Aries. Los dos juntos, ¿no? Pero Aries tiene que ver con mi identidad, quién soy. Y fíjense que si yo no tengo claro quién soy, me va a costar tener una pareja, pues no voy a poder estar con el otro hasta que yo no descubra quién soy. Y al mismo tiempo,
una de las mejores maneras de descubrir quién soy yo es encontrar al otro que me complementa, ¿no? Es decir, cuando aparece el otro que me complementa, entiendo mejor quién soy yo. Las personas que estén en pareja van a saber esto, ¿no? Pero bueno, la conjunción en Aries decía, bueno, trae básicamente esta cuestión de hay una nueva manera de expresar mi identidad, que es a través de las redes sociales. Es decir, ya no, es decir, hasta ese momento, hasta piensen lo que era el mundo antes de las redes sociales. Es decir, ¿quiénes éramos nosotros? Bueno, o cómo nos mostrábamos nosotros al mundo. Bueno, había algunas personas que nos conocían y esas personas tenían una idea acerca de nosotros y en todo caso si alguien quería conocernos o saber quiénes éramos, le tenía que preguntar a algún conocido nuestro quiénes éramos. A partir de la irrupción de las redes sociales todo eso cambia, si nuestra vida empieza a ser pública y cualquiera puede buscarnos en Facebook o en Instagram o en MySpace o lo que fuera la red social que existieron muchísimas redes sociales que después no funcionaron. O en YouTube o donde sea, y la gente, y entonces eso nos da una idea de quiénes éramos y cómo nos mostramos al mundo, ¿no? Y Urano, ¿no? Es a través de la tecnología, ¿sí? Mi identidad, en lugar de ser en forma analógica, yo con mis amigos, ya es a través de la tecnología, ¿no? Tiene que ver con las fotos que posteo, con el avatar que elijo, con la foto que digamos que elijo para Facebook de fondo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hay una cuestión muy interesante que recuerdo que en un momento había salido esta película Sé lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Que era una película de terror donde, no la vi, pero sé que es de unos chicos que atropellaban y mataban a alguien en la ruta, se escapaban y alguien había visto eso y los empezaba a atormentar con que sabía lo que habían hecho, ¿no? Y recuerdo una chica que creo que en Twitter ponía, dice, si hoy viene alguien y te dice, sé lo que hiciste el verano pasado, sí, ya sé, si lo posteé en Instagram, ¿no? Si todo el mundo sabe lo que hice el verano pasado, porque están las fotos en Instagram, están ahí para que las veas, ¿no? Y esto, que hoy es obvio, en ese momento era revolucionario, es decir, no había manera de saber qué había hecho alguien en el verano, qué hizo alguien en el verano de 2014. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, no, te metes en el Instagram y te fijas dónde estaba en la foto de vacaciones y te das cuenta de lo que hizo, ¿no? Por supuesto, hay gente que no tiene Instagram y hay gente que tiene las fotos privadas, no es que significa que todo es público, pero el concepto de repente de tener la red social y la cosa pública y de mostrar una faceta de mí ante los demás a través de la tecnología es algo que surge con fuerza y se normaliza, con Urano en Aries y se normaliza con la conjunción Júpiter-Urano en Aries, ¿no? Es decir, a partir de este momento era una cosa normal, ya todo el mundo tenía Instagram, no era cuestión de unos pocos locos que andaban con la computadora y la vanguardia de las redes sociales, todo el mundo lo tenía, ¿no? Aries también tiene que ver con la agresión y la guerra, ¿no? Algunos dicen que Urano en Aries trajo toda una nueva generación de armas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los drones, ¿no? Y la cuestión de usar toda esta, de usar robot en lugar de tener si hay que bombardear un lugar, enviar un dron, y en lugar de enviar una persona que puede ser derribada y puede morir, ¿no? Piloteando un avión, ¿no? Es decir, esto también es otra otra cuestión que se suele asociar al Urano en Aries, pero bueno, yo no estoy muy al tanto de cuáles fueron los desarrollos de armas así que lo menciono nada más por si alguien quiere leer un poco del tema. Y bueno, finalmente llegamos a la conjunción Júpiter-Urano del 2024 que va a tener lugar en unos días. Estoy grabando esto en los primeros días de abril del 2024. El paso, primero quiero aclarar que es bastante raro que ocurran una conjunción y 14 años después otra conjunción en un signo y después otra conjunción en el signo siguiente. Tuvimos una en Aries, después una en Tauro, ¿no? Lo que pasa es que la conjunción se dio porque Urano está 7 años en cada signo y estas conjunciones se dan cada 14 años, entonces generalmente se dan signo por medio, ¿no? Si se saltea un signo y se va al siguiente. Pero bueno, la de Júpiter en Aries, la de Júpiter-Urano en Aries se dio
muy temprano, en los primeros grados de Aries, y esta se está dando en los grados finales de Tauro, ¿no? Entonces logró alcanzar dos signos, uno que están contiguos, uno detrás del otro. Bueno, ¿qué significa Urano en Tauro? Urano en Tauro trajo una revolución en todo lo que tiene que, en dos cosas básicamente, todo lo que tiene que ver con las finanzas y las transacciones de dinero, y por otro lado todo lo que tiene que ver con las ideas, tiene que ver con la alimentación Tauro, con la alimentación desde el punto de vista de aquello que forma parte, digamos, Tauro tiene que ver con la creación de la materia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Con lo material. Entonces la alimentación es un proceso por el cual tomamos materia que es ajena a nuestro cuerpo y la incorporamos a nuestro cuerpo. Eso es Tauro, ¿no? Y bueno, Urano es la revolución, las ideas nuevas, la vanguardia. Entonces se popularizaron básicamente nuevas formas de usar las finanzas, es decir, se empezó a hacer todo electrónico. Esto es algo que yo siempre repito. Piensen, Urano entró en Tauro en el año 2017. Antes de 2017, si yo quería ir a la verdulería y pagar con una tarjeta, me decían que no, que solo aceptaban efectivo, ¿no? O sea, había un montón de lugares pequeños o tiendas o negocios o lo que fuera que solamente aceptaban efectivo y que no iban a andar abriendo una cuenta del banco para que les pagaran en forma electrónica, ni locos, ¿no? Que se manejaba todo en efectivo. Pero bueno, a partir del 2017 se empiezan digamos, hay una explosión de los medios de pago electrónico y bueno, la gente, digamos, las personas que tienen comercio se dan cuenta de que empiezan a perder, digamos, la gente pretende pagar con el celular y si no tenían sistemas electrónicos perdían la venta, ¿no? Entonces bueno, se da toda una revolución donde todo el mundo empieza a tener medios de cuentas en el banco, medios de pago electrónico, y ya se empieza a quedar un poco obsoleto el pagar con efectivo, ¿no? Esto me pasó hace poco, me mandaron a hacer una compra y fui, ya tenía efectivo y había 4 o 5 señoras que eran mucho mayores que yo delante mío y todas pagaban con Mercado Pago, y yo pagaba efectivo. Entonces digo, la verdad que cuando le pago a la persona que me cobra, le digo, me siento un antiguo, te estoy pagando con cash, ¿no? Te estoy pagando con efectivo. Y no era gente no eran pibes que tenían 15 años que nacieron con el celular, eran mujeres que tenían 70 y pico de años que estaban pagando con los medios electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, la conjunción Júpiter-Urano en Tauro, definitivamente, una de las cosas que va a hacer es va a definitivamente hacer que se acepten masivamente todas estas formas de pago electrónico, todas estas revoluciones en las finanzas, a nivel práctico, ¿no? Es decir, también Júpiter-Urano, yo creo que hay una... esto tiene que ver con la política argentina, ¿no? Pero hay una sincronicidad muy grande entre el paso de Urano por Tauro y todo la aparición de los libertarios y de Javier Milei, que ahora es el presidente argentino en particular, ¿no? Es decir, cuando Urano entra en Tauro es cuando Javier Milei se hace, digamos, popular en la televisión argentina diciendo que había que dinamitar el Banco Central, ¿no? Es decir, que había que hacer una reforma integral de las finanzas y del sistema financiero argentino, no del sistema financiero, de la economía argentina. Digamos que había que reformar el Estado, echar gente del Estado, bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver con Urano en Tauro, es decir, buscar revolucionar la manera de llevar a cabo las finanzas y nuestra relación con el dinero y lo material, ¿no? Y de vuelta, fíjense que cuando Milei aparece en la televisión hablando de que había que dinamitar el Banco Central, un poco lo llevaban a los canales de televisión porque era una curiosidad, era un loco que hablaba de que había que dinamitar el Banco Central, eran ideas totalmente uranianas, digamos que solamente las pensaban 4 delirantes, ¿no? Y él era uno de los delirantes que planteaba eso. Y esto lo digo como elogio, ¿no? Es decir, y hoy es el presidente argentino y las ideas de él son las ideas que parece que son las ideas más apoyadas por el pueblo, ¿no? Sí, son ideas que están un poco apoyadas por todo el mundo, es decir, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer no sé si dinamitar el Banco Central, pero hacer una reforma integral de lo que es la economía argentina.
o por lo menos es una idea que no asusta a la gente. Antes la gente hubiera salido corriendo ante esa idea. También yo decía que esto tiene que ver con la alimentación. Bueno, con Urano en Tauro se populariza muchísimo la cuestión del veganismo y la cuestión de comer sano y de comer comida, digamos, no comer comida industrial, ¿no? Yo empecé una dieta en el año 2017 que tiene que ver con la dieta macrobiótica, que la verdad que me hizo re bien y no sé, ahora por ejemplo dejé de tomar gaseosa, dejé de tomar alcohol, dejé de comer prácticamente carne, como un poquito de pescado, y nunca me sentí tan bien en mi vida, ¿no? Y cuando dejo, no, por ejemplo, no sé, en algún momento del otro día tuve que ir a una fiesta de cumpleaños de una pariente de mi novia y comí algunas cosas que no eran de mi dieta y me sentía re mal, me dio acidez enseguida, ¿no? Y no re mal, pero me cayó un poco pesado. Y bueno, con la conjunción Júpiter-Urano en 2024, esta es otra de las cuestiones que va a empezar a formar parte ya definitivamente de la cultura popular y de la cultura mainstream, ¿no? Es decir, va a ser aceptado la cuestión de, bueno, de ciertas formas de comer que eran consideradas alternativas y de vanguardia. Es decir, el veganismo cuando surge de vuelta, era una cosa muy uraniana, eran 5 locos que decían que no había que comer animales. ¿A quién se le podía pasar por la cabeza eso? Eran como militantes fanáticos, y de repente la idea del veganismo es una idea que sobre todo entre los jóvenes cada vez cobra más apoyo. Y no solo, y justamente el hecho de que cobre más apoyo hace que la idea se haya vuelto de nuevo mainstream, parte del sistema. Es decir, uno puede ir a una cadena de hamburguesas, pedir una hamburguesa que no esté hecha de carne, y ya hay hamburgueserías que tienen estas digamos, hamburguesas veganas, ¿no? Que era algo, o sea, que nadie se le ocurría que uno podía ir a un centro comercial, a una hamburguesería y decirle, dame una hamburguesa que no sea de carne. Así que está mal de la cabeza. ¿Cómo vas a pedir una hamburguesa que no es de carne en una hamburguesería que se dedica a vender hamburguesas de carne? Es decir, existían quizás las hamburguesas que no eran de carne, pero uno tenía que ir a una casa de comida dietética, ¿no? Y que donde salían 7 veces más cara que las hamburguesas comunes. Pero a partir de ahora, digamos, a partir del paso de Urano en Tauro, todas estas cosas se convirtieron en ideas de todos los días, ¿no? En conceptos de todos los días, ¿no? Porque Urano siempre estamos hablando de ideas y conceptos, ¿no? No es Neptuno tiene que ver con los sentimientos y con un poco la cuestión de sentir las cosas, ¿no? Así que bueno, la conjunción Júpiter-Urano es esto, lo que nos va a traer es una concreción de un montón de ideas que eran revolucionarias acerca de Tauro y acerca de cuestiones que tienen que ver con lo taurino, con lo material, también tiene que ver con el campo, es decir, con la biología, ¿no? Hubo muchos avances en el campo de la biología, ¿no? Cuando Urano estuvo en Tauro la vez anterior, en los fines de los años 30, fue cuando se populariza o se inventan los nuevos sistemas de agricultura industrial, es decir, todos los pesticidas, el DDT, los tractores, ¿no? Es decir, esto se revoluciona un poco lo que era el campo y las cosechas. Eso es algo que, si bien no llegó todavía al mainstream, ya empezaron a surgir, digamos, preocupación por todo eso, es decir, bueno, tenemos que cosechar más comida y bueno, sin tratar de que esté envenenada, ¿no? Entonces se está trabajando mucho para hacer que bueno, que los nuevos tipos de pesticidas, y hay algunos, yo en algún momento vi que habían inventado un tractor que mataba a los insectos a través de láseres, ¿no? Es decir, tenía como láser, iba encontrando los insectos y matando con rayos láser para evitar contaminar la cosecha, ¿no? También tiene que ver obviamente con todo lo que es bueno, toda la cuestión genética, de desarrollar nueva, digamos, soja genética y todo este tipo de cosas que sea resistente. Esto obviamente toda la cuestión de Monsanto, ¿no? De las cuestiones así modificadas genéticamente. Esto es algo que es muy que suele ser, digamos, muy, muy debatible. Hay gente que está totalmente en contra de usar soja genética, pero esto es lo que tiene las ideas uranianas. Las ideas uranianas son de vanguardia, es lo que ocurrió cuando Prometeo robó el fuego. Es decir, la revolución tecnológica siempre tiene un lado muy peligroso. Pensemos en la energía nuclear. La energía nuclear puede ser
digamos, una solución perfecta para los problemas de energía del mundo moderno, pero también puede crear un desastre en Chernobyl, ¿no? Y lo mismo, bueno, es lo que ocurría en los antiguos con el fuego. El fuego puede servir para calentarnos de noche y asar los animales o asar la comida, pero también podemos morir todos en un incendio, ¿no? Puede servir para destruir una ciudad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tecnología de vanguardia. Yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra de lo que es la investigación, digamos, transgenética de las semillas y eso, pero eso es algo que con Urano en Tauro hubo muchos avances en todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Así que bueno, amigos, eso es un poco la idea de todo lo que tiene que ver con Júpiter, Urano en Tauro. A los que estés viendo la versión en video, probablemente se pregunten qué es la imagen que están viendo. Bueno, no, es una imagen generada por inteligencia artificial. Estamos con Plutón en Acuario, hay que aprovechar la inteligencia artificial. Y es una especie de robot que tiene mucho dinero, que esto tiene que ver con la cuestión de Urano en Tauro, ¿no? De un poco unir la vanguardia tecnológica, que sería el robot, con el dinero, que en este caso son como una especie de dólares que están ahí en efectivo. Me gustó la imagen, así que la puse, la generé yo. Así que, bueno, podemos esperar esto, ¿no? Es decir, la conjunción, como dije, las conjunciones Júpiter-Urano traen esta normalización o esta incorporación a la vida cotidiana de ideas que hasta ese momento eran de vanguardia. En Cáncer tuvo que ver con los nuevos ideas de vivir en los suburbios y con incorporar la tecnología de vanguardia del televisor a la vida cotidiana. En Libra tuvo que ver con estas nuevas maneras de relacionarnos en cuanto a pareja, con los divorcios, con parejas interraciales, con irse a vivir juntos sin estar casados, ¿no? Que eso iba a llegar un poco después, pero tiene que ver con Libra. Después, bueno, con Sagitario se dio toda esta cuestión del extranjero y de la normalización de ideas y filosofías orientales que hasta ese momento eran... Sagitario también tiene que ver con lo que sería el pensamiento más religioso, ¿no? Entonces la idea de repente de conceptos budistas, de conceptos que eran parte del hinduismo, como la reencarnación. Fíjense que a partir de cuando surge en los años 60, a principios de los años 70, toda la cuestión de los gurúes y la idea de reencarnación era una idea digamos, totalmente pagana, ¿no? Si no había poca gente que creía en la reencarnación, había que ser muy hippie para creer en la reencarnación. Hoy la mayor parte de la gente está más inclinada a creer en la reencarnación que en la idea tradicional de que el hombre vive, o el ser humano vive una vez y, digamos, y después vamos o al cielo o al infierno para siempre, ¿no? Yo cuando hablo de reencarnación en las consultas que hago ahora con la gente, la mayor parte de la gente me dice, sí, creo en la reencarnación, ¿no? Y esto se da a partir del principio de los 80 con Urano en Sagitario, ¿no? Y con la conjunción Júpiter-Urano en Sagitario. Después se da la conjunción en Acuario, que nos trae toda esta revolución tecnológica. Ahí está, no tanto la revolución, sino la aceptación de las nuevas tecnologías por parte de la gente común, podríamos decir, entre comillas. Y después se da en Aries, donde tenemos la explosión de las redes sociales, ¿no? Una nueva manera de ejercer mi individualidad a través de la tecnología, Urano, ¿no? Y bueno, finalmente estamos con Urano en Tauro, que está toda esta revolución que tiene que ver con la tecnologización, si se quiere, de las transacciones financieras y de lo material y de lo financiero. Y bueno, y toda la cuestión de la revolución en la alimentación, las cosas veganas, la idea de que uno puede ir a un restaurante de estos, de una cadena de comida rápida, y pedir una hamburguesa que no sea de carne y se la dan, ¿no? O que un pollo que no sea de pollo y se lo dan, ¿no? También para generar ese tipo de comidas fue necesario un avance, digamos, industrial, ¿no? Es decir, porque antes no era fácil decir, hagamos una hamburguesa vegana que tenga gusto a carne. Eso era algo que no se lograba, y bueno, se logró, ¿no? Urano tiene que ver con la tecnología y la vanguardia, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya servido este video y que lo hayan disfrutado. Y bueno, como siempre les pido que me den un me gusta, que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.